Bienvenidos a mi nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la salida de Urano del signo de Tauro y de la salida de Neptuno del signo de Piscis para tener una guía de qué es lo que puede llegar a dejarte estos dos planetas saliendo de estos signos. ¿Qué sucede cuando los planetas lentos cambian de signo? Yo les contaba, esta historia se las vengo contando hace tiempo porque les decía, es una época muy importante para mí. Más que nada, siempre obviamente nosotros podemos verlo en nuestra carta natal, pero como saben yo hablo mucho de astrología mundial. Y para mí eran momentos bastante destacados porque teníamos en estos años cambiando a Plutón, que es el planeta más lento de todos, tenemos cambiando a Neptuno, que es el segundo planeta más lento, y tenemos a Urano, que es el tercer planeta más lento. Estos tres planetas en aproximadamente 3 años iban a estar cambiando de signo. Y esto lo que representa normalmente es un momento en el cual nosotros nos estamos como acomodando. Estamos pasando de un lugar a otro. Y eso está ocurriendo a nivel social, que de hecho creo que lo estamos observando todos, y no es un evento, porque a veces las personas me dicen, es porque ocurrió tal evento. En realidad no, porque a nivel social es como un cúmulo de elementos que se van formando hasta que en un momento todo eso se desencadena y decimos, mira, ocurrió todo esto, ¿no? Pasamos de, por ejemplo, en Argentina podríamos hablar de cómo pasamos de los partidos peronistas o kirchneristas que estaban de alguna manera impactando en Argentina a de pronto en periodos muy rápidos, diría, a este partido nuevo, ¿no? El libertarios o el liberalismo, ¿no? Bueno, de vuelta, esto no tiene necesariamente que ver con Argentina y demás, pero es un ejemplo de cómo también sucedió en muchas partes del mundo que la ultraderecha de alguna manera tomó el poder. Bueno, esto lo podemos ver como estos tránsitos que se van moviendo de un signo para otro y que no es un día, son consecuencias o varios, vamos a decir que situaciones que terminan desembocando en eso. Ahora, es importante que siempre sepas que para poder ser astróloga o para poder elevar tu conciencia, la elección de partidos políticos y demás es algo que uno tiene que dejar a un costado. Es decir, si uno quiere ser objetivo a la hora de analizar, sobre todo en astrología mundial, nosotros no podemos tener un partido político. Por supuesto que siempre alguien nos puede caer mejor, se nos puede dar mejor, pero nosotros tenemos que ser mucho más objetivos y salirnos de si hay alguien bueno o malo. La parte más ética, moral sobre un partido político o sobre si tal conducta está bien o mal, uno se tiene que hacer un costado para poder ser un buen astrólogo. Entonces, cuando vemos todos estos eventos sociales, nosotros también lo podemos llevar a lo personal. Yo les decía el año pasado, creo que fue el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, que Plutón ingresaba a Acuario. Pero ya en realidad, había entrado en marzo del 2023 por primera vez a Acuario. Así que estuvimos desde ese marzo 2023, que fue cuando se lanzó la IA, o sea, por lo menos que nosotros de forma más global accedimos a esa información, al conocimiento, y es ahí donde esa IA de alguna manera nos contó un poquito de cómo venía Plutón en Acuario para lo mundial. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a lo personal? Bueno, básicamente nosotros vemos dónde está Plutón en Acuario en nuestra carta natal y desde ese momento, marzo 2023, empezamos a ver cómo esto fue cambiando. Si tenemos otro nivel, podríamos ver en qué casa está nuestro Plutón natal, porque ese Plutón natal va a empezar a funcionar o va a tener las características de este Plutón en Acuario por los próximos 20 años. Yo en ese momento me acuerdo que hice muchísimas consultas privadas y es lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente el asunto interesante es cuando el planeta se va, que como les digo, no es que el 18 de noviembre Plutón se fue a Capricornio y nos dejó un resultado.
Pero cuando un planeta lento se mueve de signo, da lo que se llama como un cierre. Ese cierre es como una conclusión. Acá no podemos sacar ninguna conclusión sin ver una carta natal. Las conclusiones las vemos analizando la carta natal. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, de vuelta, Urano se va a ir y como yo tengo planetas al final de los signos, es todavía más relevante. Por ejemplo, el ingreso a los signos, si vos tenés planetas en los primeros grados, quizás para vos es mucho más importante que el final, que es el cierre, cuando uno tiene planetas en los grados 20, vamos a decir que 26, 27, 28, 29. Estas son técnicas que uno va aprendiendo con los años, pero si vos tenés planetas en los primeros grados, 0, 1, 2, 3, seguramente vayas a sentir mucho más el paso de Plutón, el paso de Urano o el paso de Neptuno, que son los que estuvieron cambiando de signo. Ahora, si vos tenés planetas, como yo, en los últimos grados, 26, 27, 28, cuando un planeta se va, se despide a lo grande. Y si tenés al principio, cuando un planeta entra, entra a lo grande. ¿Esto es malo o bueno? Porque siempre me hacen la misma pregunta. Primero que no lo vamos a saber sin ver tu carta natal, pero también después depende de cuáles son los aspectos. Te va a suceder, por ejemplo, que Urano cada 7 años entra y sale de un signo y hay que ver qué representa Urano para vos. Pero al mismo tiempo hay que ver qué aspectos va a ser Urano. Sin importar esto, vamos a decir que el clima general o astral es ver cuáles van a ser esas conclusiones. Porque cuando se va Urano, nosotros vamos a ver cómo quedó esta casa. Imaginen que Urano en 2018 y 19 entraba a Tauro. Y desde ese momento hasta ahora, que estamos en 2025, en esos momentos es cuando vamos a empezar a ver, bueno, a ver, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que cambió en tu esta área, Tauro? Porque Urano estuvo acá 7 años, derribando o tirando bueno, no diríamos por tierra, pero estuvo derribando todo lo que había en esta casa Tauro. Entonces, de alguna manera lo que representa es que cuando se vaya Urano, que esto lo va a hacer en abril del año próximo, es cuando nuestra casa Tauro, no podemos decir que va a volver a ser la casa Tauro, porque Urano ya cambió todo, pero es donde de alguna manera nosotros vamos a ver cómo quedó. Y suele ser ese último periodo, como les digo, yo no tomaría el mes de abril, porque les voy a contar, les voy a dar un cierre como diciéndoles por qué les justifico que se hagan sí o sí tránsitos con su astrólogo preferido. Si quieren conmigo, no hay problema. Si no pueden, estudien su carta con los tránsitos, porque esto es súper importante para que ustedes sepan que les va a dar fechas, ¿no? Pero ni siquiera hablo de abril porque Urano se va en abril. Les hablaría ya incluso desde febrero. Va a haber mucho movimiento en el cielo y Urano es un planeta de cambios radicales. Y vamos a ver cómo tenemos, como les digo, en ese último periodo, como yo tenía mi Venus, tomé una decisión económica que me fue muy desfavorable para mí. Es por eso que también intenté acompañar a todas las personas que tenían planetas en los últimos grados de Tauro, que yo les hablaba de la estrella Caputalgol, para que no les pase lo que me pasó a mí. En este caso, yo ahora voy a hacer un cierre, pero en este caso es mucho más favorecedor para mí. Y es acá donde uno puede encontrar oportunidades. Por ejemplo, si uno tiene que decir ahora y asesorar a alguien y tiene un buen aspecto de este Urano cerrando a planetas, uno puede decir, hacelo porque realmente se te puede dar una oportunidad que nunca antes. Hacelo porque vas a concretarlo, se te puede dar. Entonces, eso es el saber con anticipación y planificar. Y también, como yo les dije a algunas personas, mira, te recomiendo que no lo hagas en este periodo de tiempo porque esto podría tener una tendencia negativa para vos.
Veámoslo así, ¿no? Una tendencia negativa puede ser que el resultado sea incierto, ¿no? Si por ejemplo uno toma, ¿por qué yo hablo mucho de dinero? Porque estamos hablando de que Urano está en Tauro y Tauro tiene que ver con el dinero. Hay muchas personas que me preguntaron, ¿pero por qué hablas tanto del dinero? Bueno, esto no necesariamente significa que te esté yendo mal económicamente o muy bien, y de hecho, como yo les hablé mucho de la inclinación financiera y económica, y esto se ha mostrado un montón. Hay máximos históricos, pero por otro lado también mucha pobreza. Entonces, Urano en Tauro, de alguna manera, está haciendo que nosotros tomemos decisiones que tienen que ver con nuestros valores, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver incluso con nuestras relaciones. Así que todo esto, los próximos meses, nosotros estamos haciendo una conclusión. Y ese final, bueno, ese final o esa conclusión, cada uno lo va a tener dependiendo de su carta natal. Entonces, ¿qué puedes preguntarte? ¿Qué sucedió durante todos estos años en tu casa Tauro? Es decir, entre ese 2018-2019, ¿qué es lo que estaba sucediendo en tu área Tauro? ¿Y cómo ahora estás viendo que todo esto está llegando a una conclusión? Porque esta es como la síntesis, e incluso puede ser algo que nos va a pasar a todos, yo considero que sí, que es como cómo manejamos nuestros recursos económicos, cómo manejamos nuestras relaciones y cómo nos valoramos a nosotros mismos. Porque este Urano en Tauro nos hablaba de libertad económica, y fue una etapa donde Urano en Aries a todos nos llevó o nos impulsó a tener nuestro propio negocio, de buenas o de no tan buenas formas, y de cómo Urano en Tauro fue, bueno, me establezco en esto y lo trabajo y lo cultivo, pero al mismo tiempo quiero tener mi independencia, ¿no? Ahora viene otra etapa, vamos a tener Urano en Géminis, que estamos hablando de otros asuntos. Pero observa qué pasaba entre ese 2018 y 2019 y cómo hasta aquí Urano en Tauro te ha cambiado y cómo va a cambiarte los próximos meses, ¿no? De vuelta, esto no es para que te genere ansiedad, sino más bien para que vos evalúes cada decisión económica con respecto a tus valores y con respecto a tus relaciones. Por otro lado, vamos a tener que Neptuno va a estar saliendo también de Aries, perdón, va a estar saliendo de Piscis. Entró en el signo de Piscis entre el año 2011 y 12, o sea, son 14 años que Neptuno estuvo en Piscis. Y es por eso que, imagínense que ya Neptuno está muy relacionado con tanto Plutón como Neptuno, van marcando, Plutón marca las generaciones, Neptuno les va dando ciertos tintes, ¿no? Así que ese año 2011, 2012, fue una época en que Neptuno estuvo en su domicilio. De alguna manera nos llevó a soñar, a generar distorsiones de todo tipo e incluso, de alguna manera, este Neptuno en Aries está muy relacionado con nuestras formas en lo social, ¿no? Así que este Neptuno se va a ir en el mes de enero hacia Aries. Así que sería interesante que vos busques dónde tenés a tu casa Piscis y qué recordás, y incluso véanlo así como una forma mucho más global o generalizada, ¿no? Que coincide mucho con este tránsito, pero ver dónde vos colocaste tus expectativas o dónde vos te ilusionaste y dónde te desilusionaste, y quizás muchas veces durante estos años, porque esto nos pasó a todos, lo estamos viendo a nivel global, los maestros, gurúes, profesores que nos decían, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y de pronto nos dimos cuenta que ellos estaban viviendo otro tipo de vida totalmente opuesta a la que de alguna manera nos decían que nosotros vivamos, ¿no? Acá se ve muchísimo esta parte de la hipocresía, de ustedes tienen que hacer esto, pero nosotros al mismo tiempo estamos haciendo algo diferente o justamente todo lo contrario, ¿no? Este Neptuno, y sobre todo, por ejemplo, si vos sos de Acuario, Urano va a tener bastante impacto para vos porque Urano es uno de los planetas regentes de Acuario. Entonces, el cambio de Urano tiene impacto. Ahora, si vos, por ejemplo, sos Piscis,
esto va a ser importante para vos, porque con este aspecto de Neptuno en Piscis, uno pasaba de o estaba en la pasividad y ahora con Neptuno en Aries uno pasa a la actividad, al movimiento. Me tengo que mover, es como tengo que tomar la iniciativa, bla, bla, bla. Pero es como que también Aries es la agresividad. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero acá es como que los Piscis, de alguna manera con este regente por 14 años, van a tener esta energía de tomar la iniciativa, moverse hacia adelante, dejar su rol de víctima. Hay muchas personas que pueden dejar su rol de víctima atrás para pasar a tomar la iniciativa. Pero todos nosotros en esta casa Piscis vamos a ver que el regente que estaba en Piscis va a pasar a Aries. Y acá es un poco como yo les decía antes, ¿no? El futuro depende de nosotros. La vida que queremos o soñar con una vida depende de nosotros, porque no es que solamente Neptuno pasa a Aries, lo va a hacer junto con Saturno. Entonces, este inicio no es un detalle menor. En mi opinión, hay muchas personas que por los próximos 14 años van a estar creando la vida de sus sueños. Pero va a depender solo de ellos mismos, va a depender solo de nosotros, porque como Neptuno va a ingresar con Saturno, de alguna manera se lee como un ciclo similar. Entonces, este ciclo habla de un final y un inicio, derribar ciertas estructuras para empezar desde cero. Desde cero en esta área donde uno tenga al signo de Aries de grado cero. Pero esto de alguna manera representa una nueva vida para todos nosotros, pensaría, a nivel social. Así que, ¿qué pasa? Que cuando Neptuno se vaya, y esto va a ocurrir en enero, pero en los últimos meses, es cuando de alguna manera nosotros nos desilusionamos por completo. Realmente decimos, esto no lo quiero más en mi vida. Esto, por salud mental, lo voy a dejar atrás. Voy a tomar una nueva actitud. Y, como les digo, vamos a ver resultados. Ojo que, como les dije antes, con Urano, si nosotros acá tenemos aspectos de cierre favorecedores, esto podría ser algo que nos pase que sea agradable para nosotros, ¿sí? Que se nos cumpla un sueño. Como yo les dije, si bien hay aspectos de tensión en el cielo y demás, hay personas que están cumpliendo los grandes sueños de su vida durante estos periodos. Así que nada, yo les diría que, como les digo, si pueden ver sus tránsitos, véanlos solos. Yo los veo conmigo. A mí me encanta ver mi propia carta natal, aunque obviamente que no es lo mismo, pero si no, también les recomiendo que busquen a un astrólogo y que más que la revolución solar se enfoque en cuáles van a ser las tendencias o los resultados. Y también que los ayude a prevenir cualquier decisión errática o una posible mala decisión que ustedes puedan llegar a tomar, pero por otro lado, que también los asesores si hay alguna posibilidad favorecedora, porque es como la última oportunidad, la última pieza. Yo lo veo como esto, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? Pero imagínense que no vamos a tener una energía así hasta dentro de aproximadamente 14 años, porque en 7 años Urano sí va a volver a cambiar, pero hasta que Neptuno vuelva a cambiar van a ser 14. Entonces, para tener este cambio al mismo tiempo, que no va a ser igual, porque en realidad venimos también de un cambio de Plutón, o sea que han sido los periodos más movilizadores. Dentro de 14 años probablemente sea un poquito más tranquilo, no lo sabemos igual, pero por eso les digo que para mí es interesante el tema de los tránsitos. Y yo me enfoco mucho más a tránsitos que a revolución solar, porque suelen ser muy descriptivos. Ahora, les voy a dar una perlita de color de algo que, como les digo, para mí es como, ¿quién queremos ser en esta nueva etapa? Tenemos energía de Aries, energía de Géminis, y yo les decía que esto es energía muy
de mí mismo. Esa energía de qué me pasa a mí, qué le pasa a mi entorno. Y es como menos, como que a mí me gusta porque tiene como esto que en el mejor de los efectos podría generar que uno se pregunte, bueno, ¿qué vengo a hacer yo en lo social? ¿Cómo yo voy a cooperar? ¿Cómo me voy a sentir auténtico siendo quien soy en este entorno? Como que algo así lo veo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque tenemos Aries y Géminis, que es más del yo, pero al mismo tiempo tenemos a Plutón en Acuario. Entonces, de alguna manera es, bueno, sí, muy lindo todo lo que vos querés, pero ¿qué impacto generás en los demás? O sea, ¿cómo cooperás? También esto, chicos, porque sabemos que con Plutón en Acuario en algún momento va a llegar la Revolución Francesa. Y digo, bueno, en esa revolución, ¿quién vas a ser vos? O sea, que es una revolución mental, global, social. Bueno, ¿quiénes vamos a ser? Esta es una pregunta que no es algo que nos respondamos mañana, pero es una pregunta que vamos a ir viendo a través del paso de Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, Saturno en Aries y de Urano en Géminis. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el año que viene vamos a empezar a tener el 17 de febrero, día antes o después, vamos a tener el primer eclipse en Acuario. Va a ser un eclipse en el grado 28 de Acuario, o sea, ya estamos hablando de Acuario. Imagínense que en el futuro el nodo va a ser una conjunción con Plutón, o sea, fuertísima. Momentos de transformaciones sociales, mundiales. Esto es algo que viene ya como, les diría, relájense porque vamos a empezar a ver esta cuestión social muy marcada. Ahora, un eclipse de Acuario que ya nos habla de energía social en los últimos grados, grado 28. Esto de alguna manera representa grados críticos, como yo les suelo decir, como vamos a tener actualmente un eclipse en el grado 29 Virgo. Son momentos críticos. Normalmente estos grados es un antes y un después, los eventos que ocurren. Piénsenlo como algo social, ¿no? Después a lo personal hay que ver en tu carta natal, pero es como un antes y un después. Y esto va a pasar en febrero. Ya tenemos energía social. En marzo, 3 de marzo, vamos a tener un eclipse en el grado 12 de Virgo. De vuelta, más energía que está relacionada con la salud física. Luego vamos a tener un eclipse de Sol en Piscis, que todavía no habíamos tenido un eclipse de Sol en Piscis, porque el nodo está allí todavía. Y estos eclipses nos hablan de la salud física y mental. Virgo, física, perdón. Ya tenemos energía Acuario, ver lo social, tenemos energía Virgo, el trabajo, la salud, la rutina, ¿no? Tenemos un eclipse en 12 de agosto en el grado 20 de Leo. Yo creo que acá, imagínense, este eclipse igual está un poco lejano de Plutón, porque Plutón va a estar por los primeros grados, pero ya empezamos a ver eclipses, imagínense eclipses en oposición a Leo, que son los reyes, los presidentes, los líderes, y Plutón básicamente va a ser parte de la sociedad. Por eso les digo que aunque la Revolución Francesa en teoría se va cuando Plutón esté más avanzado, vamos a ver grandes cambios sociales. Y es por eso que es muy importante, y este periodo también, en el cual nosotros reflexionamos sobre quiénes queremos ser, ¿no? Yo creo que eso va a ser vital, que tengamos mucha claridad, porque lo social de pronto nos va a llevar. Y en mi opinión, va a ser momentos donde ya si saliste a la calle y justo hay una protesta o hay una situación, es como que al final del día no importa si vos fuiste y fuiste parte de esa organización, vos estabas ahí. Entonces, para el que ves de afuera va a decir, vos estabas protestando o vos de alguna manera también te estabas manifestando, ¿no? Esto es como algo como una síntesis de todo lo que vamos a ir hablando. Pero ya vamos a tener Acuario y Leo, energía social. Y el 28 de agosto vamos a tener un eclipse en Piscis, va a ser un eclipse de Sol en el grado 4 de Piscis.
Y es acá donde vamos a tener un eclipse por primera vez de Sol en nuestra casa Piscis. Y estos eclipses, como les digo, Piscis tiene mucho que ver con toda esta salida de Neptuno en Piscis y es donde los eclipses todavía están trabajando aquí. Entonces, ¿por qué si me preguntaran, estos momentos son buenos para hacerte una predicción, sobre todo tránsitos, o mejor dicho, un diagnóstico temporal, como me están enseñando mis profesores que se dice ahora? Porque hay mucha energía movilizándose. Y estas salidas, tanto de Urano como de Neptuno, nos están hablando de finales. Yo les decía en energía general que Urano en Tauro era la declinación económica mundial. Cambios. Esto a priori es energía mundial, no es energía que esté dado en tu carta. Hay personas que en este momento le está yendo fantástico económicamente y hay personas que no. Y esto pasa siempre y siempre, siempre va a pasar. Lo que está sucediendo es que hay socialmente vamos a decir que los millonarios cada vez son más millonarios y la gente pobre o las personas pobres cada vez son más pobres. Entonces, si vos estás en un entorno donde las personas no tienen recursos, vas a ver mucho más la crisis, porque hay personas que antes podían pagar lo que hoy no pueden pagar. Entonces, todo eso es una cuestión mucho más grande de los planetas transpersonales y de las decisiones mundiales. Pero esta salida de Urano en Tauro te puede abrir oportunidades o te puede ser como una guía, una brújula de prevención para que no te aceleres a tomar decisiones. Y lo mismo con Neptuno en Piscis. Puede ser una brújula para que puedas tomar decisiones mucho más conscientes. La idea de anticiparnos a los tiempos es ser más conscientes, pero no necesariamente pensar que esto va a ser algo bueno o algo malo, sino abrirte a ser más receptivo, a tomar las oportunidades o, en todo caso, a decir, bueno, esto lo voy a manejar con cierta cautela. Y ahora sí te invito a que si no me seguís, a que me sigas, a que le des la campanita para que te lleguen mis notificaciones y a que me compartas también un me gusta, que de esa manera me ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente podcast.